Fernando "El Toro" Valenzuela es el más grande pelotero mexicano de todos los tiempos. Gracias a su enorme talento sobre la loma y formidable carisma tanto dentro como fuera del diamante, se convirtió en un auténtico fenómeno cultural y mediático que durante la década de los 80, mientras jugaba para Los Ángeles Dodgers, revolucionó el béisbol visto como espectáculo. Parque donde se paraba, parque que se abarrotaba para verlo lanzar. Y en televisión ni se diga, rompía récords de audiencia, sobre todo en México gracias a la señal de Televisa y su trío de narradores conformado por Sonia Alarcón, el Mago Septién y Antonio de Valdés, quienes con sus relatos llevaron la fernandomanía a todos los rincones del país. No es intención nuestra subirlo en un pedestal nada más porque sí, pero para que los y las más jóvenes tengan una idea, la popularidad de Fernando era comparable con la de ídolos contemporáneos como Messi, LeBron James o Cristiano Ronaldo. Además, junto a Hugo Sánchez y Julio César Chávez, marcarían la época más brillante del deporte mexicano a nivel internacional. Esta es su historia. De Choaquila para el mundo, Fernando Valenzuela Anguamea fue un sonorense nacido el primer día de noviembre de 1960. Su acercamiento al béisbol se dio desde muy pequeño, ya que era el deporte más practicado en su comunidad. A los 17 años, los Mayos de Navojoa hicieron de sus servicios, pero de inmediato fue enviado a un equipo de Guanajuato de la Liga Central. Después de estar unos meses ahí, se sumó a los Cafeteros de Tepic en la Liga Invernal del Noroeste e hizo su debut en el Parque Gilberto Flores Muñoz en 1977. Al tener buenas actuaciones, los Tuzos de Silao le ofrecieron un contrato profesional por $250. Al año siguiente, la Liga Central fue absorbida dentro de la expansión de la Liga Mexicana de Béisbol. En 1979 dejó Silao y firmó con Los Ángeles de Puebla. Sin embargo, no le dieron ni una oportunidad y lo enviaron a préstamo con los Leones de Yucatán. Tras debutar con el equipo de la península y presumir un récord de 10-12, 141 ponches y una efectividad de 2.49 en 26 aperturas, fue visto por el legendario cazatalentos de los Dodgers, el cubano Mike Brito, quien se encontraba en Mérida, cumpliendo el mandato del visionario Walter O'Malley, quien lo envió a buscar un pelotero mexicano de calidad que conectara con la comunidad hispana de Los Ángeles. Originalmente Mike Brito iba a observar al bateador veracruzano Ali Uscanga, pero sucede que ese día lanzó por los Leones un tal Fernando Valenzuela, al que mejor decidió llevarse. Además, los Yankees de Nueva York estuvieron a punto de robárselo, pero el dueño de los Dodgers abrió la cartera amarrándolo por $175,000 el 6 de julio de 1979. Walter O'Malley no pudo ver lanzar a Valenzuela, ya que perdió la vida meses más tarde. No se equivocó al arriesgarse por él, y Brito tampoco. Este era el comienzo de la fernandomanía, una de las etapas más importantes en la historia del deporte en México y el béisbol norteamericano. Físicamente, Fernando Valenzuela era un mexicano como cualquier otro, y eso lo hacía popular. Era un hombre de tez morena, corpulento, pero no precisamente atlético, fuerte y serio, trabajador, y que el inglés no era su mejor arma. De cabello lacio y largo, algo de acné juvenil y rostro regordete, era un paisano más luchando por abrirse paso entre la marea de gringos. Como mexicano no pudo tener mejor presagio que debutar en Grandes Ligas un 15 de septiembre de 1980, entrando como relevista en un juego donde los angelinos visitaron a los Bravos de Atlanta. Con los cartones 5-0 a favor de los Bravos, en la parte baja de la sexta entrada, el manager Tom La Sorda llamó al joven Fernando de 19 años para que subiera al centro del diamante a relevar a Joe Beckwith. Ahí se dio su presentación oficial con un total de 9 bateadores enfrentados en 2 entradas lanzadas, 2 carreras admitidas, ninguna carrera limpia y un ponche. Nunca llegué a imaginar que llegaría tan pronto a este nivel. Yo lo que sí trataba de hacer era superarme cada vez más. Después de su presentación, La Sorda le dio 9 oportunidades más de subir al montículo en esa campaña, todas como relevo. El 27 de septiembre obtuvo su primer salvamento y 3 días más tarde se hizo con su primera victoria liga mayorista. Por entonces Valenzuela no era más que un perfecto desconocido de origen yaqui, aunque todo cambiaría al año siguiente, en concreto a partir del 9 de abril de 1981, durante el Opening Day frente a los Astros de Houston. Nadie imaginaba que Tom La Sorda le daría la pelota al serpentinero mexicano, pero no le quedó más en tanto que su abridor Jerry Reus había sufrido por una distensión de pantorrilla. ¿Puedes tirar?, le preguntó La Sorda al Toro, a lo que este contestó con un contundente: eso es lo que estaba esperando. Valenzuela procedió a lanzar una blanqueada de 4 hits para una victoria final de 2-0, y en el ambiente ya comenzaba a impregnarse un fuerte y penetrante olor a leyenda. Aquella noche el noticiero 24 horas de Jacobo Zabludowski difundió de manera escueta el triunfo
triunfo del joven sonorense. Sin embargo, después de repetir salidas exitosas frente a los Gigantes 7-1, 2-0 contra los Padres y nuevamente victoria ahora 1-0 sobre los Astros, fue que realmente nació la Fernandomanía en México, donde acaparó toda la atención, además de que gran número de adeptos comenzaron a seguir el béisbol de las grandes ligas. Aquí tiene el espíritu de Fernando Valenzuela. De los llanos de Sonora salió el brillante muchacho. Además de su carisma y capacidad para utilizar el tirabuzón, el sonorense causó gran alboroto por su peculiar ritual antes de lanzar volteando a ver al cielo. Durante la segunda semana de mayo y ante más de 53,000 espectadores que se dieron cita en el Dodger Stadium, el Toro, como lo bautizaron luego de una encuesta realizada en el diario, redondeó una de las mejores arrancadas de temporada para un lanzador de ligas mayores. Ese día elevó su marca de ganados y perdidos a 8-0, subió su promedio de efectividad de 0.39 a 0.50, con 68 ponches y 17 boletos gratis en 72 entradas. El novato, que había debutado a los 19 años en las últimas 2 semanas de la temporada anterior, había completado cada una de sus primeras 8 salidas y en 5 no permitió carreras, desatando el furor en California y el resto de la Unión Americana. Todo lo que sube tiene que bajar, y su primera derrota en la campaña se daría durante su siguiente aparición el 19 de mayo. En California, contra los Philadelphia Phillies, permitió 4 carreras en 7 entradas para un revés final de 8-1. Las 4 carreras que concedió esa noche igualaron el total que le habían anotado en las primeras 6 semanas de aquella temporada, una que por cierto se dividió en 2 debido a una huelga de jugadores que duró 2 meses entre junio y julio. Finalmente los Dodgers ganaron la división oeste de la Liga Nacional y avanzaron a los playoffs. En las divisionales vencieron a los Astros de Houston y posteriormente en la serie por el campeonato de la Liga Nacional a los Expos de Montreal, lo que les permitió acceder a su 15ª serie mundial, en la que buscarían levantar su 5º trofeo del comisionado, no Estados Unidos, sino también en México, y ahora verás por qué. Los Bombarderos del Bronx se llevaron los 2 primeros juegos en Nueva York y a Valenzuela le correspondió abrir el tercero en el Dodger Stadium, en lo que fue la salida más titubeante que se le haya visto en el año, y es más que razonable porque esa noche se convertiría en el lanzador más joven en pichar un juego completo de serie mundial. 25 lanzamientos y un 0 colgado en el primer inning, luego 23 en el segundo con un home run de Bob Watson y un doblete de Rick Cerón, que no se fue del otro lado porque el tubo que divide la tribuna del jardín izquierdo rechazó la pelota al campo. Para la tercera entrada ya había hecho 70 lanzamientos a home. Imposible pensar que un pitcher se mantuviera en la lomita en esos tiempos con ese desgaste, y el marcador en contra 4-3, pero a la sorda le gustaba morirse con su as abridor. Mientras tanto, en la transmisión televisiva para México, Sonia Alarcón, el Mago Septién y Toño de Valdés hacían acopio de mesura para no alarmar a la audiencia, pero era evidente que Valenzuela naufragaba. No obstante, cuando todo parecía perdido, el lanzador mexicano admitió solo 3 imparables en 6 entradas para revivir a los Dodgers, que desde ese momento se enfilaron para remontar el 0-2 y terminar con el gallardete de la Serie Mundial 4-2. La locura. Curiosamente, era tanta la fe en el Toro que en México querían que se llegara al 7º juego para que fuera él quien diera el título mundial a los Dodgers. Como fuere, 1981 fue un año histórico para los Dodgers, pero sobre todo para Fernando Valenzuela. El joven abridor alcanzó un récord de 13-7, 11 juegos completos, 8 blanqueadas, 180 ponches y 192.1 entradas. Se convertía en el primero y hasta ahora el único pelotero de la Liga Nacional en ganar en una misma temporada el reconocimiento Young, que se le entrega al mejor pitcher, y el de novato del año. Pero no solo eso, ese mismo año fue líder de blanqueos y ponches de la Liga Nacional, conformó el Rocky Team All-Star, que viene siendo el equipo de mejores novatos de la liga, y además adjudicó el premio Silver Slugger, que se le entrega al jugador con mayor desempeño ofensivo de la temporada. Algo simplemente increíble para una sociedad mexicana inmersa en una profunda crisis económica, con una inflación histórica y el peso devaluado, la cual encontró refugio en las hazañas de Valenzuela, a quien proclamaron ídolo. Adicional a sus habilidades sobre la loma, también demostró buenas habilidades macaneando. Durante su temporada de novato batió .250, fue ponchado solo en 9 ocasiones durante 66 turnos y recibió el bat de plata otorgado por la Liga Nacional al mejor pitcher bateador. Existe una amplia diferencia entre ser famoso y ser un fenómeno, y Fernando causó tanto revuelo que su boda con la maestra yucateca Linda Margarita Burgos fue todo un acontecimiento nacional. En un hecho insólito, el 17 de agosto
agosto de 1982, los angelinos jugaron 21 entradas en contra de los Cachorros de Chicago y el Toro tuvo que ser utilizado como jardinero. Ante la expulsión de Ron Cey, Pedro Guerrero se fue a la esquina caliente y Valenzuela a cubrir el jardín. Ganaron los Dodgers. Durante 5 años consecutivos fue lanzador de Grandes Ligas con mejor estadística y cada año, sin falta, era nominado al Juego de Estrellas. Llegó el año 1986 y con él la mejor temporada del Toro, logrando 20 juegos completos. 20. Para darnos una idea de su proeza y de cómo ha cambiado el béisbol, el único serpentinero con doble dígito en juegos completos en una temporada del presente siglo fue James Shields para Tampa Bay con 11 en el año 2011. En 2023 los líderes de la Liga Americana y Nacional fueron Sandy Alcántara de Miami y Jordan Lyles de Kansas City con apenas 3 cada uno. En aquel 86 también fue el líder de pitcheo de la Liga Nacional con un registro de 21-11 y 34 aperturas, de las cuales solo en una no pudo completar 5 entradas o más, y eso ocurrió el 23 de junio al recibir 5 carreras y 10 hits en 4.2 episodios contra Atlanta. Por si fuera poco, durante la última de esas aperturas, a pesar de ya estar eliminados, el Toro lanzó juego completo con una carrera y 5 hits para vencer 2-1 a los Gigantes de San Francisco. La leyenda se engrosó todavía más durante el All-Star Game de aquel año, cuando igualó una marca de 32 años de antigüedad, una que ningún otro lanzador ha podido alcanzar en el Juego de Estrellas. El mítico Carl Hubbell y Fernando Valenzuela son los únicos serpentineros en la historia del clásico de media temporada que han ponchado a 5 bateadores de forma consecutiva. Hubbell lo logró en el Juego de Estrellas de 1934, mientras que el número 34 de los Dodgers lo consiguió el 15 de julio de 1986. Fernando Valenzuela estaba participando en su 6º Juego de Estrellas consecutivo, mismo que sería el último de su carrera. De los 6 Juegos de Estrellas en los que participó, Valenzuela abrió uno, acumuló 7.2 innings, 9 ponches y no permitió ninguna carrera. En el 87 su efectividad declinó con un registro de 14-14 y un promedio de carreras limpias de 3.98. Al año siguiente, en lo que los Dodgers ganaron la Serie Mundial, únicamente ganó 5 juegos y se perdió el resto de la temporada por una lesión en su brazo izquierdo. Mejoró ligeramente en la temporada de 1989 con un récord de 10-13 y para 1990 tuvo su gran momento cuando lanzó el único juego sin hit ni carrera de su aventura en Grandes Ligas. Fue un 29 de junio, ya lejos del clímax de la Fernandomanía, cuando el Toro lanzó una obra maestra haciendo un juego sin hit ni carrera frente a los Cardenales de San Luis. Aquella ocasión los angelinos blanquearon a los Cardenales por un 6-0, siendo esa la primera ocasión que un mexicano lo logra dentro del Gran Circo. Inéditamente lo hizo horas más tarde de que el pitcher de los Atléticos de Oakland, Dave Stewart, lo consiguiera contra los Azulejos de Toronto. Aquel día quedó grabado en el libro de récords al establecerse, hasta la fecha, como el único día en la historia moderna en que 2 pitchers han lanzado un no-hitter el mismo día, con el ingrediente extra de hacerlo en países diferentes, Canadá y Estados Unidos. Su compañero de equipo, el catcher Max Scioscia, aseguró que antes de salir a jugar, Fernando le dijo: "Acabas de ver un juego sin hit ni carrera por televisión, ahora verás uno en persona". El primer out del juego fue el más difícil, cuando el veloz Vince Coleman pegó una rola al hueco de las paradas cortas, pero Alfredo Griffin hizo una gran jugada y lo sacó en la inicial. Tras ponche en 7 picheos a Willie McGee, Pedro Guerrero se envasó un error del jardinero izquierdo y Todd Seile la elevó al central para el tercer out. Para la segunda entrada, Valenzuela necesitó de 13 lanzamientos para sacar los outs, 2 elevados al prado central y otro más a las paradas cortas. En el tercero, con 12 picheos, retiró a otros 3 en fila con un elevado al central y par de ponches. Cábalo o no, el ritual de cada lanzamiento fue repetido a la perfección por Fernando Valenzuela. Se tomaba la manga derecha, miraba al bateador y mojaba sus labios antes de sacar un proyectil que colmaba de emoción a todo el mundo. Llegó a 10 retirados en fila con par de elevados, todo en 10 lanzamientos durante la cuarta vuelta. El quinto episodio fue el único en que no llegó a 10 picheos. En 9 lanzamientos sacó los outs con 2 rolas a la antesala y un ponche. Para el sexto entregó los primeros 2 outs en 6 lanzamientos, con una línea al izquierdo y rola a sus manos. Vince Coleman lo hizo trabajar con 7 picheos hasta que en el octavo se ponchó abanicando. Valenzuela llegó al séptimo piso con 75 braceos y en 4 despachó a McGee con rola a las paradas cortas. En sus siguientes 11 picheos pasó 8 bolas malas con las que encaminó a Guerrero y Seile a primera y segunda. Se notaba cansado, pero con otros 3 lanzamientos salió del problema, dominando con
con un elevado al izquierdo a Terry Pendleton y rola tercera base a José Oquendo. En el cierre de la séptima, Valenzuela pegó sencillo con un out. Llegó el octavo episodio y Valenzuela sacó 3 outs en orden en 14 lanzamientos para llegar a 103 ante más de 38,000 aficionados, la mayoría de pie. El noveno inning lo empezó cuando el umpire Jerry Lane le cantó el tercer strike a Coleman para poncharlo por tercera ocasión en el juego. McGee se paró en la caja de bateo y vio pasar 4 bolas seguidas para avanzar a la inicial. Fernando de nuevo parecía agotado, pero tras 116 lanzamientos sacó agua del pozo y le metió 2 strikes seguidos a Pedro Guerrero, quien enseguida pegó una rola fuerte de frente al Toro, quien la desvió un poco en camino al cojín de la intermedia, donde Samuel tomó la pelota, tocó la base y tiró a primera a Eddie Murray para completar la joya de picheo en 2 horas y 41 minutos. Primera bola, trata de tocar y se lo cantaron, no le gusta y se pone furioso. Viene, batazo al pitcher, se le va. Shortstop atrás, segunda base, captura, pisa, toca, tira primera, doble play, terminó el juego. Sin hit y sin carreras, doble play fabuloso, todavía 4-3. Ya en 1991, después de tener un picheo ineficaz en los entrenamientos de primavera, fue liberado por los Dodgers. Varios líderes del equipo, incluyendo Tommy Lasorda, Fred Clay y Peter O'Malley, alabaron al Toro por haber regalado tan excitantes momentos durante los 10 años que vistió los colores de Los Ángeles Dodgers. Firmó con los Tigres de Detroit en la primavera del 92, pero nunca jugó para el equipo, aunque luego tuvo un breve regreso en el 93 con los Orioles de Baltimore. Brincando entre las grandes ligas y México, principalmente con los Charros de Jalisco, tuvo un sólido regreso al Gran Circo en la temporada de 1995 con los Padres de San Diego, teniendo un récord de 13-8 y un promedio de carreras limpias de 3.62. Se retiró de las ligas mayores un año después con un récord final de 173, 153 y un promedio de 3.54 en carreras limpias. En consecuencia regresó a la Liga Mexicana del Pacífico para tirar con los Naranjeros de Hermosillo en el 2001, pero volvería a su retiro y no fue sino hasta 2004 cuando externó que quería volver a lanzar, así que las Águilas de Mexicali lo firmaron en octubre del mismo año a sus 44 años de edad. Picharía por 2 años más y el 20 de diciembre del 2006 fue el lanzador abridor en el último encuentro de su carrera profesional. Desde entonces el Toro se ha dedicado a participar como comentarista de los Dodgers para el público hispano, además de incursionar en espacios de otras plataformas y medios de comunicación. También estuvo presente como manager de la selección mexicana durante los clásicos mundiales de béisbol en sus ediciones de 2006, 2009 y 2013. Fernando tiene y ha recibido múltiples reconocimientos tras su retiro profesional, entre los que destacan su ingreso al Museo del Salón de la Fama de la Herencia Hispana, ser nominado como uno de los 3 pitchers abridores del equipo de leyendas de las ligas mayores, entrar al Salón de la Fama del béisbol latino, mexicano y California. Asimismo, en febrero de 2023 los Dodgers retiraron su mítico número 34 en honor a su legado y enorme huella que dejó en el equipo. Durante los primeros días de octubre de 2024, el Toro había presentado serios problemas de salud relacionados con un presunto cuadro hepático que le obligó a separarse de sus obligaciones en los medios de comunicación donde trabajaba. Sin profundizar en detalles, la noche del 22 de octubre, los Dodgers anunciaron que lamentablemente su corazón había dejado de latir a la edad de 63 años, en la ciudad de Los Ángeles donde residía. Desde Deportrip sabemos que la repentina partida del Toro es una pérdida irreparable, no solo por todo el legado deportivo que dejó a su paso, sino por esa gran persona, padre de familia y mejor ser humano que se nos adelantó en el camino. Con profunda tristeza expresamos estas palabras y realizamos este pequeño video en forma de homenaje para despedirnos de la leyenda de Choaquila, para decirle hasta siempre al hombre que salió del pueblo más pobre de Sonora para convertirse en un fenómeno capaz de mover masas y unir a los pueblos. Adiós Toro, adiós Fernando, pero quédate seguro de que siempre te recordaremos en nuestros corazones y tus hazañas vivirán eternamente generación tras generación. Ahora ya te encuentras en el dugout celestial, al lado de las más grandes leyendas del béisbol, con las que jugarás a la pelota y les lanzarás tirabuzones por los siglos de los siglos. Gracias por tanto, señor Valenzuela. Gracias, Toro. Gracias, Fernando. Aquí termina este apasionante viaje por la legendaria trayectoria de Fernando Valenzuela, el mejor pelotero que ha dado México en su historia, el único e incomparable Toro que revolucionó el béisbol gracias a su carisma y enorme talento. ¿Qué te parece
pareció su historia? ¿Crees que en un futuro no muy lejano pueda llegar a las grandes ligas otro beisbolista mexicano que cause lo mismo o más de lo que generó el Toro? Házmelo saber en los comentarios y que comience el debate. Por el momento aquí me despido, pero nos vemos pronto para emprender juntos otro apasionante viaje por alguna increíble hazaña o historia del mundo deportivo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir nuestro contenido con toda la banda. Un abrazo y hasta la próxima.